Desde Integrales, honrados en participar en el Congreso Nacional de Transporte Público Colectivo, un espacio para entender cómo el servicio público debe estar al servicio de la ciudadanía, un servicio esencial a cargo del Estado, que deberá buscar todas las fuentes de financiación necesarias para que pueda pervivir en el tiempo. Datos importantes: entre el año 2005 y 2025 ha crecido un 800% las motos en la ciudad de Medellín. Debe ser algo que nos lleve a reflexionar, porque este modo de transporte particular es insostenible en el tiempo. La malla vial no permitirá que los ciudadanos puedan desplazarse y traerá afectaciones gravísimas a la economía y a la vida de ciudad. Un llamado muy especial a que sigamos fortaleciendo el transporte público y acompañando la iniciativa privada respaldada por el Estado en poder brindar un transporte público de calidad a los ciudadanos.